Como todo el mundo ya habrá visto y escuchado, ya estamos conversando con nuestro invitado de hoy, que la verdad que para nosotros es un gustazo enorme poder tenerlo en este ciclo que hemos denominado Conversar el Fútbol. Estamos hablando de Oscar Cano Moreno, entrenador español, granadino, joven entrenador, por lo menos más joven que yo, mucho más joven que yo. No Este, mucho, ¿eh? No mucho. sí, sí. Y bueno, para nosotros es un gustazo tenerte, Oscar. Y bueno, para quien muchos de los que están acá te conocen mucho y algunos a lo mejor no te conoce tanto, vamos a hacer una brevísima descripción de tu trayectoria, para poner en contexto de la envergadura del entrenador con el que hoy vamos a conversar. Oscar empezó como entrenador en el 2003 y actualmente está trabajando en el Castellón, jugando una partida brava en este momento, con una doble posibilidad de ascenso, con lo cual aún más te agradecemos porque en instancias como esta uno está muy enfocado en el trabajo y la verdad que dedicarnos tiempo a nosotros para conversar es doblemente, lo agradecemos doblemente. Muchos de los libros que ha escrito Oscar también nos han acompañado en nuestra formación y, y tenemos muchas preguntas para hacer en relación a eso. Así que sin tanto preámbulo, porque ya veníamos conversando desde antes, te damos la bienvenida y el agradecimiento, Oscar. Pues muchísimas gracias. Para mí no me incomoda, ¿no? El estar preparando un playoff. Ya sabéis cómo es la vorágine, ¿no? Del día a día del entrenador y más en esta época que nos está tocando vivir, en la que bueno, todo se ha extendido en el tiempo bueno, y son fechas atípicas, ¿no? Para preparar algo, porque ya deberíamos de estar de vacaciones y los chicos deberían de tener ya ese necesario periodo de descanso, y para mí estos ratos, estos momentos representan todo lo contrario, ¿no? No es una sobrecarga de trabajo, sino más bien una pausa, un relax para hablar de fútbol desde otra perspectiva, ¿no? Desde otro prisma, desde otro ángulo que tiene que ver con la tranquilidad, sin esa contaminación de estar preparando nada, ni un entrenamiento. Es decir, este tipo de charlas distendidas en las que fundamentalmente aprende aquel al que habéis llamado para aprender, porque eso es otra de las cosas que debemos de erradicar, ¿no? De lo que es la interacción entre nosotros. Es que si alguien es invitado, precisamente yo considero, y así lo hago y así lo siento, que el primero que aprende soy yo, ¿no? Por dos cosas. En primer lugar, porque al tratarse de gente con este interés y esta inquietud tan brutal, ¿no? Por seguir profundizando en el juego del fútbol, como sois vosotros, ¿no? Pues a uno le obliga a no pensar de cualquier manera, sino que le obliga a reflexionar bien sobre lo que va a contestar, sobre lo que va a hablar, ¿no? Sobre lo que va a versar. Y por otra parte, porque en esa interacción, evidentemente, todos salimos enriquecidos, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas más importantes y de la cual, por desgracia, adolece el mundo del fútbol y el mundo del entrenador, es precisamente la falta de comunicación que tenemos entre nosotros, ¿no? Hay mucha reticencia, ¿no? A enseñar lo que trabajamos, a mostrar o a expresar lo que sentimos, lo que hacemos. En muchos casos, ya os adelanto por experiencia, que no es que no quieran decir, sino que no tienen nada que decir. ¿eh? Y bueno, y no diciendo, pues tú vas a interpretar que lo que no quieren es decirlo cuando realmente no hay ningún contenido, ¿vale? Pero precisamente la gente que investiga, la gente que, iba a decir perdemos, pero que ganamos muchas horas, ¿no? En esto del fútbol y en tratar de descubrir nuevas formas, pues desde entrenar a dirigir o a plantear o a planificar, pues yo creo que no tenemos otra virtud que la de compartir todo aquello que durante el día a día pues forma parte de nuestro ideario, de nuestra cabeza, de nuestros pensamientos, ¿no? Por lo tanto, para mí es un honor y bueno, sin más dilación, cuando queráis empezamos, se propone algún tema, lo que vosotros buenamente queráis y empezamos pues eso, a charlar, ¿no? Bien. Bueno, yo voy a hacer uso de la tiranía del moderador y voy a empezar a preguntar, ya que tengo la palabra y puedo hacer uso de ella.
Y viste que muchas veces las conversaciones son como hipertextuales, ¿no? Entonces uno empieza hablando de una cosa y eso te hace acordar de otra y te lleva a otro tema y ese a otro y así sucesivamente y se conforma una red temática que al final uno no sabe de qué empezó a hablar. Y voy a tratar de hacer eso ahora, vinculando eh, algunas de las citas que haces en uno de tus libros y me sorprendió muy gratamente a mí particularmente, las consideraciones que tomás de José Antonio Marina, que yo particularmente me gusta mucho su obra y he indagado bastante, y encuentro, y acá empieza la pregunta, yo encuentro muchísima pertinencia en el pensamiento de Marina vinculado fundamentalmente a los temas de educación con el fútbol, con el aprendizaje del fútbol, ¿no? Y a veces me parece que Marina está escribiendo para entrenadores más que para educadores o para filósofos. Es uno de los mejores entrenadores que existen, sí, señor. Me encanta escuchar eso, porque, viste, cuando uno a veces ratifica algunas opiniones que tiene, cuando uno dice, ah, no estaba tan equivocado. Bueno, lo que te quería preguntar es lo siguiente, viste que en uno de los libros de Marina, en La inteligencia fracasada, Marina básicamente plantea cómo es posible que personas inteligentes cometan actos estúpidos, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces pasa en el fútbol? ¿Cuántas veces lo has visto vos en el fútbol? Que jugadores tan inteligentes que tenés cometan errores infantiles, cometan actos estúpidos, se hagan expulsar por cuestiones que vos no podés entender. Bueno, eso es una complejidad tremenda. Entonces, ¿cómo trabajás vos como entrenador frente a esos acontecimientos? A ver, yo creo que lo primero que hay que identificar es que, o por lo menos reconocer que cada persona, incluyéndonos a nosotros, tenemos algún desvío, tenemos alguna tecla por la cual, es decir, somos incapaces de controlar nuestras emociones y sobre todo lo que emerge de ellas, ¿no? Yo, sinceramente, he tenido pocos jugadores que hayan llevado la rebeldía a ese extremo, pero es cierto, ¿no? Y lo podemos también enlazar, ¿no?, con lo que nosotros vamos a afrontar ahora, que es jugarnos un ascenso a un partido. Nosotros sí que es verdad que a través de innumerables charlas, no solo preparadas para tal fin, sino en mitad de un entrenamiento, sí que es verdad que le recordamos constantemente, ¿no?, la importancia de un término que tiene que ver con la solidaridad. Es decir, para mí, cualquier inteligencia que no es solidaria deja de ser inteligencia, porque no incluye a la gente que comparte contigo y que tiene los mismos objetivos que tú. Es decir, a partir de la solidaridad, el jugador puede empezar a establecer, ¿vale?, que cada uno de sus actos van a tener un impacto en lo colectivo. Es decir, esto es como el propio juego. Es decir, lo que ocurre en un lugar del terreno de juego de manera localizada tiene un impacto en el resto de lugares, de espacios, ¿no? Ahora habrá que ver qué tipo de impacto tiene y si es un impacto positivo, si es un impacto negativo, ¿no? Hablando de eso, nosotros lo que tratamos de hacer ver al jugador es eso, ¿no? Es decir, que te tienes que permitir ser tú, porque para eso te tenemos, y lo caracterial forma parte también, ¿no?, del ser humano como ser complejo que es, ¿no? Lo caracterial es algo que también lo define y por lo cual se hace necesario, porque esa rebeldía también la necesitamos en el acto de jugar, pero claro, muchas veces esa rebeldía tiene un montón de aristas y no solo es para jugar. ¿Cuántos grandes jugadores se han expulsado? Son absolutos genios, gente muy creativa, gente muy rebelde, gente que se subordina, ¿no?, ante un juego plano y que es ese elemento, ¿no?, que, como decimos nosotros aquí, ¿no?, que cambia la dinámica de los partidos, jugadores que habéis tenido ahí y que todavía tenéis en Argentina, y cómo el entrenador, a través de hacerle comprender, ¿no?, de hacerle comprender que todo eso tiene está enmarcado en lo social, empieza, a mí me ha pasado en algún equipo filial de gente joven, ¿no?, donde aparece el egoísmo
más brutal porque están en esa última etapa de aprendizaje, ¿vale? Cómo a través de charlas individuales, incluso de palabras, ¿no? Que tienen que ver, ¿no? Que se vinculan, se relacionan con alguno de estos actos, somos capaces de hacerles ver que aquello que es él y que le permitimos ser, ¿vale? Está enmarcado en una red de relaciones que precisamente le posibilita hacer todo aquello que él es capaz de hacer, que es lo que no ocurre, por ejemplo, en Argentina, con todos mis respetos, cuando uno ve a la selección. Es decir, ¿cómo se puede, es decir, haciendo un paralelismo entre lo que tú hablas, en la frase que tú has dicho, cómo se puede ser tan desobediente, tan rebelde como Messi, tan distinto, tan diferencial, y que no se le genere una red de relaciones para que eso ocurra de manera constante y además de que ocurra de manera constante sea exitoso? Es decir, ¿cómo esperamos, ¿no? Como ha dicho algún compañero tuyo, a que una genialidad casi surgida de la nada, no arregle un partido, no arregle un campeonato, ¿no? Es decir, ¿por qué no se genera una red de relaciones? ¿Por qué no nos vamos a lo que la teoría de sistemas dice, del patrón de organización, ¿vale? De cómo se configuran esas relaciones para que Messi se exprese y se exprese a su mejor nivel el mayor número de minutos posible, el mayor tiempo posible, ¿no? Pues si nos vamos a la conducta de un jugador, yo creo que eso es esencial, que él vea que precisamente el que le permite o lo que le permite, ¿vale?, actuar con rebeldía en el juego, con bendita rebeldía, es el sistema de relaciones del que forma parte. Es decir, el compañero le está facilitando que sea lo que potencialmente es, ¿vale? A partir de ahí, y que estos chicos tan egoístas, cuando comprenden que el compañero para él es vital, él empieza también a solidarizarse y a ver la trascendencia que tienen sus actos. Y entonces rebaja un poco ese egoísmo, rebaja un poquito esa rebeldía, o por lo menos la canaliza sobre el juego, ¿no? Y empieza a olvidarse de otras cosas externas a lo que es el juego, como puede ser el árbitro, como puede ser un rival cuando el balón está detenido, etcétera, etcétera. Y yo creo que todas las soluciones de este tipo, que son más personales, ¿vale? Por lo menos desde mi experiencia, trato de resolverlas desde el juego. Es decir, desde que él comprenda que forma parte de una sociedad, ¿vale?, que le permite, perdón, expresarse tal y como es dentro del juego. Y que eso le debería de hacer que fuese respetuoso con todo aquel que le permite ser eso. Y evidentemente lo primero que te dice el chico, ya, pero es que ha sido al árbitro, no ha sido a mis compañeros, ya, pero quedándonos con uno menos, está faltándole el respeto también a tus compañeros, ¿no? Se trata de que el ser humano se comprenda en la interacción, hablamos de juego y de no juego, es decir, porque evidentemente también hay que tener unos hábitos y un sistema de convivencia, ¿no? Características en los equipos, eso es tener una identidad, ¿no? La identidad no solo se manifiesta dentro del rectángulo, sino también fuera, ¿no? Es una forma de convivir, que por cierto, me imagino que lo habrán leído, o invito a leer uno de los grandes libros de Marina, que es el arte de vivir y el arte de convivir, ¿vale? Y se trata de eso, de ver la trascendencia, la importancia que tienen los demás, ¿vale? Para que él empiece a comprender que cualquier acto personal tiene un impacto en la sociedad, tiene un impacto en el grupo, tiene un impacto, en definitiva, en el equipo, ¿no? Pero es cierto que hay gente muy, muy rebelde, pero también que es muy, muy necesaria, porque precisamente esa rebeldía le hace ser distintos, diferentes, diferenciales. Y por qué no decirlo, ¿no? Ya que yo por lo menos trabajo en un ámbito competitivo, esa rebeldía muchas veces la solicitamos, la ansiamos y la necesitamos para ganar partidos. Voy a tomar unos conceptos que vos en más de una oportunidad en tu respuesta expresás, que es esta concepción de red de relaciones, y que no es casual que lo digas, sino que está muy vinculada a tu pensamiento, a tu pensamiento sistémico y a partir de la complejidad y demás. Cuando en uno de tus libros vos, en el que analizás al Barcelona, haces un capítulo introductorio que no es más que introducir a la gente a la teoría del pensamiento sistémico y a la complejidad.
y bien está porque de algún modo vas preparando al lector para que después pueda comprender todo lo que vos después vas a explicar desde esa perspectiva el funcionamiento del Barcelona. Esto mismo, cuando vos llegás a un equipo, Oscar, y tenés jugadores que son casi lo mismo que estos lectores, de algún modo tenés que empezar a explicarle desde dónde partís y a dónde querés llegar. Supongo que esa debe ser una tarea bastante compleja en términos de dificultad, acá uso la palabra compleja. Me imagino que sí, ¿no? Pues fíjate, te voy a ser sincero, para mí, en mi manera de concebir la vida y por tal efecto también el fútbol, el, el descubrir este tipo de nuevos paradigmas, ¿no? Más que dificultar, me ha facilitado mucho mi trabajo. Ya. Es decir, para mí representa un Big Bang el hecho de conocer autores, ¿no? Como Capra, como Edgar Morin, y a partir de ahí empezar a interesarme, ¿no? Por gente dentro del fútbol como Carlota Torrent, Natalia Balaguer, el maestro y íntimo amigo también mío, Paco Seirulo, ¿no? A partir de ahí empiezo a comprender algo que para mí es básico y que no representa una forma de pensamiento como la gente cree. Es decir, el ser humano no se puede pensar desde cualquier paradigma, porque el ser humano tiene una naturaleza, igual que el juego tiene una naturaleza. No es un capricho de Oscar Cano, no es un capricho de Edgar Morin, no es un capricho de Capra, no es un capricho de Juan Malillo, no es un capricho de Francisco Seirulo, de Paco, no es un capricho nuestro. Es decir, es que está demostrado científicamente por las grandes mentes pensantes que los paradigmas simplistas no sirven para explicar el comportamiento humano, porque el comportamiento humano, el comportamiento de una organización, el comportamiento de un equipo de fútbol, por tanto el fútbol, ¿vale?, es de naturaleza compleja. Es decir, no se puede explicar algo complejo desde un paradigma reduccionista, ¿no? Por lo tanto, a partir de ahí empecé a comprender la naturaleza del juego, que no es otra cosa que la naturaleza del jugador, porque el juego no representa nada en sí mismo. El juego toma vida a partir de los que juegan al juego, ¿no?, que son los jugadores, ¿no? Y yo empecé a entender que mi labor como entrenador no es explicar, no es dar información, ¿vale?, sino es descubrir contenidos, descubrir conocimiento, ¿vale?, entre los jugadores. Es decir, porque me comprendáis y ya que me habéis llamado, os explico, las primeras, evidentemente nosotros tenemos como entrenadores una sensibilidad, vamos con algo preparado porque por defecto todo el mundo nos sentamos en un escritorio, pero yo preparo cosas muy básicas, es decir, no hago algo muy complicado, ¿no?, en las primeras sesiones de entrenamiento, porque quiero que el jugador se exprese de manera natural, ¿vale? Es decir, porque ellos son los que me van a ir indicando cuáles son las posibilidades que tenemos en la vasta realidad que representa el juego del fútbol, ¿no? Es decir, si nosotros estamos determinando a qué queremos jugar y cómo queremos jugar desde la primera sesión de entrenamiento, bajo mi punto de vista estamos reduciendo, minimizando la verdadera pluralidad que tiene el equipo, porque somos seres plurales, ¿no? Entonces, lo que yo busco es ese conocimiento a través de algo tan básico como generar redes de relaciones, probar redes de relaciones, probar interacciones, en definitiva, ver a la gente interactuando, porque ellos me van a ir emitiendo un contenido, un conocimiento que va a empezar a formar parte de lo que es el tejido conceptual del equipo al que entrenamos, ¿no? Evidentemente eso se va a ir matizando porque de entre todo lo que ellos te muestran, ¿vale?, hay que reconocer qué es lo que tiene un mayor peso dentro del juego y qué es lo que va a aumentar la probabilidad de que nosotros seamos más o menos competitivos, ¿no? Por tanto, más que explicar, más que llevar el conocimiento, tú lo que tienes es que extraerlo. Es decir, porque el conocimiento está potencialmente en ellos, lo que a lo mejor no está es descubierto. Y esa es la labor de un entrenador. Un entrenador no es otra cosa sino que un indagador,
¿vale? Para que a partir de lo que ha indagado, ¿vale? Proponer contextos de oportunidad. Es decir, el entrenamiento para mí representa un contexto de oportunidad, es decir, porque le tenemos que facilitar contextos que le permitan tener esa oportunidad al equipo, a los sujetos de manifestarse tal y como son, ¿no? Y otra cosa que descubrí a partir de la teoría esta de sistemas y de los paradigmas vinculados a la complejidad es que el contenido y el conocimiento de cada jugador tiene que ver con el tipo de contacto, primero con quién contacta ese jugador, ¿vale? Y el tipo de contacto que tiene ese jugador con sus compañeros. Porque, es decir, si uno ve a Messi jugar en el Barça de Pep, si uno ve a Messi jugar en el Barça de Luis Enrique, si uno ve a Messi jugar en la selección del Tata Martino o en la de otros seleccionadores, evidentemente hay patrones comunes que tienen que ver sobre todo a la hora de que él interviene con la pelota, ¿vale? Pero que es un Messi distinto. En el Barcelona hemos visto un Messi como excelente regateador y un excelente jugador relacionado con la portería contraria. En otro sistema de relaciones, es decir, con otros compañeros, que para mí es lo principal, los quiénes, porque muchas veces los cómo no se relacionan con los quiénes y no suele suceder aquello que tú pretendes que suceda porque no elige a los protagonistas que están preparados para que eso suceda, ¿no? Hemos visto después, cuando Alexis Sánchez, Cesc Fábregas, Jordi Alba ya estaba sentado en el primer equipo, en otro sistema de relaciones, descubrimos conocimiento nuevo en Messi y dijimos que ha aparecido como si el mago Merlín desde dentro del sombrero extrajera algo, un Messi que es un excelso pasador. Cuando Messi estaba mucho más orientado, es decir, todo el mundo teníamos en nuestra cabeza que Messi era un excelente regateador, de mano a mano, muy relacionado con la portería, y ahora empezamos a percibir que Messi encima es un excelente pasador, ¿no? Es decir, ¿dónde encontramos el conocimiento que anda escondido, ¿vale? Que anda sin haber sido aún descubierto? Pues en ser propositivos, en proponer ese sistema de relaciones, en relacionar a los jugadores en el juego, en definitiva, en algo que los entrenadores jóvenes, modernos, yo ya dejé de ser joven, ¿vale? Tanto hemos criticado. Hemos criticado, de hecho, hasta de manera despectiva aquí en España se hablaba, no, a ver, no es un mal entrenador, pero es un alineador. Pues yo ahora mismo, si conocéis a un gran alineador, no sé si me escucháis. ¿Se cortó un poco? Vale. Sí, ¿Conocéis? Vale. Si conocéis a un gran alineador, yo le pago el 90% de mi salario y me voy a hacer rico, porque ahí está realmente, ahí está la capacidad de un entrenador, en saber alinear, es decir, en elegir quiénes van a jugar entre sí y evidentemente, si quieres rizar el rizo y ya ser un excelente entrenador, un entrenador competente, que la única manera de ser competitivo, ser competente, es llevar al día a día el producto que emerge de esa relación. Es decir, ¿qué ocurre con esto? Y me lo voy a llevar a los espacios de entrenamiento, le voy a dar cabida, le voy a ofrecer la posibilidad de que eso se exprese en definitiva el mayor número de horas durante el mayor número de entrenamientos posible. Es decir, ahí está realmente la labor artesanal y la gran labor del entrenador, más allá de las estadísticas y de este tipo de artificios, ¿no? que realmente no enseñan nada en el fútbol, o enseñan muy poco, ¿no? Porque el otro día me contaban una estadística curiosa, que era que en un equipo que quiera ser profundo, Sergio Busquets no puede jugar, porque está demostrado estadísticamente que todos sus pases, o el 80% de sus pases, nunca superan a Claro, esto no lo dice una teoría que está basada en acciones, ¿vale? Las teorías que están basadas en interacciones, en procedimientos, en procesos, indican todo lo contrario. ¿A qué me refiero? Que
no solo es el jugador más profundo del mundo sin dar ningún pase, sino que consigue que su equipo sea el más profundo del mundo, porque precisamente lo que hace, el tiempo que se toma con el balón, Sergio Busquets, permite a esos defensores que tiene de frente ser movilizados, ¿vale? Atraídos hacia él, y ese pase lateral que él da, ¿vale? El siguiente es el más profundo. Por lo tanto, en eso es donde hay que basar el pensamiento. Para mí, el mejor defensor de la historia del fútbol es Xavi Hernández. Estadísticamente no recupera ninguna pelota, ¿ok? Pero permite que su equipo no tenga que recuperarla. Por lo tanto, ¿qué manera más excelsa de defender que permitir no estar mucho tiempo en defensa? Por tanto, o empezamos a ver el fútbol desde este paradigma o realmente no podemos comprender al fútbol, no podemos comprender al jugador. Es imposible comprender, es decir, al final estás trabajando muchas horas, que la mayoría de ellas no sirven para nada porque no se da con la base de lo que debe ser el entrenamiento, que no es otra cosa que optimizar el patrón de organización. Eso es el entrenamiento, no maximizar las cualidades de nadie, optimizar la organización para que realmente el juego del equipo cumpla con dos requisitos. Es decir, que el jugador no tiene que comprender el juego, se tiene que comprender jugando, ¿vale? Tiene que comprenderse en ese sistema de relaciones del que forma parte, ¿vale? Y sobre todo, algo que para mí es básico, que eso que hace el equipo representa una fuente inspiradora para el entrenador que le va ofertando posibilidades futuras. Es decir, porque la identidad de juego de un equipo no puede ser, es decir, tiene que estar abierta a la optimización, no puede ser algo cerrado, ¿vale? Y a lo mejor proponiendo alguna modificación de algún tipo, ¿vale? Se encuentra nuevo conocimiento. Y ya para acabar, voy a explicar con un ejemplo lo que para mí distingue o diferencia unas teorías de otras. Mirad, cuando yo era director deportivo de la segunda división española, en la Cultural Leonesa, previo a venir a Castellón, yo estuve en Qatar. En Qatar la verdad que me trataron fenomenal, incluso tenía una oferta de renovación de la Federación Qatarí de Fútbol por 6 años, la cual decliné. Imaginaros lo que el responsable me dijo: estás renunciando a resolverte la vida. Digo, mira, pues qué bien me sienta, porque yo quiero la vida, quiero vivirla, no resolvérmela, ¿no? Allí no me encontraba a mí mismo, no tenía esa pasión de la que yo siempre he hecho gala, y bueno, y era el momento de no pensar en la plata, no pensar en el dinero, sino pensar en la felicidad, y bueno, y ellos mismos me ofrecieron un club que estaban gobernando aquí en España, en ser director deportivo, y vi la posibilidad de ver el fútbol desde otro punto de vista, desde el despacho, aunque yo rara vez estaba en el despacho, siempre estaba a pie de campo viendo al equipo entrenar. Y tenía un entrenador que sigue siendo amigo mío, evidentemente, y que lo sea para toda la vida, que era un absoluto genio, Rubén de la Barrera, un absoluto genio, una de esas mentes privilegiadas que tiene este deporte, y que posiblemente, si no se hubiese dedicado al fútbol, pues estaríamos hablando de un gran pintor, de un gran literato, de un gran escritor, de un gran poeta, de un gran lo que sea, ¿no? Y fuimos a Tenerife a jugar, y después del partido, porque tenemos una gran relación, él me hizo una pregunta muy interesante que me hizo pensar, ¿no? Durante el partido, el equipo estaba sometiendo al Tenerife, jugando muy bien y llegando con mucha facilidad y con mucha fluidez a determinados espacios. Era una obviedad que el equipo necesitaba un jugador por la respuesta defensiva del Tenerife, que atacara últimos espacios. Es decir, el juego del equipo necesitaba a alguien pudiese invadir esos espacios en profundidad para para tratar de hacer un juego más ganador y que aumentara la probabilidad de ganar. Y de hecho, el míster introdujo a un jugador que posiblemente sea el jugador, después de 21 años entrenando, que mejor interpretaba cuáles eran los pasillos de penetración,
que mejor timing tenía, ¿no? Es decir, que mejor ajustaba su conducta con la del pasador. En definitiva, para mí fue un acierto brutal introducirlo dentro del juego. Ahora os pregunto yo a vosotros, ¿cuántas veces creéis que tuvimos la oportunidad de penetrar cuando el penetrador ingresó en la cancha? Venga, va, mientras que bebo agua, contestar. Decir un número, muchos, pocas, ninguna, alguna. Me imagino que pocas, no sé. Vale. Ninguna. Desde un paradigma reduccionista faltaba un elemento y nos basamos en una acción. Pero claro, el problema es que para introducir a ese jugador, el jugador que fue sustituido, es decir, lo que se rompió fue el sistema de relaciones que permitían que tú como entrenador pudieses ver que solo faltaba el que penetraba. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No lo introducimos? Sí, pero tenemos que tener ese arte, ¿vale?, de que con la introducción de este jugador que es necesario, no rompamos el patrón de organización que permitía llegar a determinados espacios con facilidad. Entonces, ese cambio, es decir, entra el mejor penetrador del mundo y resulta que no penetramos ni una vez porque no hemos cargado, hemos roto el juego previo que permitía observar que hacía falta esa pieza, ¿no? Es decir, es como, como para ajustar la pieza hemos roto el puzzle entero, ¿no? Para mí esto es básico. O cambiamos el paradigma de pensamiento o muchas de nuestras tareas, mucho de nuestro trabajo no tiene ningún tipo de sentido más allá de que se puedan conseguir de manera aislada algunos resultados que sí sean óptimos, ¿no? Está claro, Oscar, está perfecto. Sí, bueno, es ese pensamiento que decís vos, a nosotros, principalmente a mi generación, nuestra generación, donde venimos de un proceso educativo muy analítico, muy mecanicista, muy conductivo, nos cuesta mucho y nos cuesta pensar más, como decís vos, en la globalidad, en lo sistémico. Es como, yo en la parte física me acuerdo en mis inicios cuando queríamos un equipo que presione constantemente, y entonces uno como preparador físico pensaba, bueno, tengo que subirle el consumo máximo de oxígeno para que puedan aguantar, y no pasabas por ahí, pasabas por otro lado. Cuando pensamos también en el Barcelona y veíamos el Barcelona de Guardiola, que la velocidad de presión o cómo recuperaba rápido tras pérdida, y no veíamos que tenía que ver con la cantidad de toques que había tenido anteriormente a presionar, que eso le permitía estar más juntitos, viajar juntos, como decís vos en el libro, y eso le permitía presionar rápido y estar cerquita y ser efectivo. Bueno, todo ese pensamiento es lo que por ahí más cuesta, y lo que vos decís, ¿no? Pensamos mucho en la acción y no en el contexto, en brindarle al contexto para que suceda la acción. Así que bueno, un poco para seguir. José, no sé si tenés más preguntas ahí, si no, doy yo una. Dale, Quique, dale vos, que José tuvo un problemita y se cortó. Bueno, dale vos. No, siguiendo acá un poco con la dinámica, Oscar, un poco para también escuchar de vos, ¿qué significa a grandes rasgos, en forma general, el juego de posición? ¿Cómo podrías resumirlo? ¿Cómo podrías, de alguna manera, explicarlo en breve y en forma muy, muy generalizada? No sé si puedo compartir la pantalla para que en una diapositiva podamos verlo, si me permitís. Sí, a ver. Sí, está activo para compartir. Sí, está activo. A ver si soy capaz. Perfecto, ahí se ve bien. Mirad, ayer precisamente hablaba con mi compañero Ismael Díaz y no sé si veis esta diapositiva. Sí, excelente. Vale, para mí esta diapositiva representa el fútbol y sobre todo representa el juego de ubicación. En primer lugar, si veis, esto es como una célula, sí, que tiene un montón de, bueno, pues de piezas interconectadas, ¿vale? Y que
esa mucosa que tiene la célula, se hace constantemente la pregunta básica de la que debería de partir, ¿no?, todo proceso intelectual del jugador de fútbol. Es cada vez que voy a intervenir, preguntarme para qué. Es decir, ¿para qué voy a emprender esto que quiero emprender, ¿no? Juan Malillo, con la ayuda de Paco Seirulo, entre los dos, empezaron a ver que el juego de posición podría tener todavía un nombre, ¿no?, más exacto, llamándolo juego de ubicación, ¿no? Y yo me he permitido el lujo de hacer esta diapositiva, ¿no?, que posiblemente ahora está, bueno, pues estoy muy contento con ella, pero que posiblemente, repito, de aquí a unos meses o un día, o conforme os la estoy explicando a vosotros, pues cambie de parecer, ¿no? Porque también el que es incapaz de cambiar de pensamiento está muerto, ¿no? Porque la naturaleza del ser humano es esa, ¿no? Es decir, es la mutabilidad constante. Precisamente uno muta mucho y cambia mucho de pensamiento para que perviva su esencia. Fíjate, ¿no?, qué contrasentido, ¿no? Porque había aquí un filósofo muy importante, Jorge Wagenberg, que decía que cambiar tiene que ver con la parte del cambio que no cambia, es decir, es matizar ciertas cosas para seguir siendo lo que uno es, ¿no? Por tanto, para mí el juego del fútbol es esto, es decir, la intervención del jugador tiene que ver con la pregunta del para qué, ¿vale? Tiene que ver con una ubicación, sea cual sea, en 90 y algo minutos, si yo estoy dentro del campo, siempre estoy ubicado en un espacio, es decir, la ubicación tiene que ver con el espacio que ocupo, con dónde estoy, está evidentemente relacionado con una posición, que es una postura, una orientación respecto a las cosas, es decir, respecto a determinados estímulos, que vamos a intentar durante el entrenamiento y en base a que el jugador se comprenda, que deseche estímulos irrelevantes, inservibles, y que centre su atención sobre aquellos estímulos que representan lo relevante dentro de cada circunstancia del juego, es decir, dónde estoy, cómo estoy en relación a algo, ¿vale? Y sobre todo tiene que ver con la situación, ¿no? Es decir, el reconocimiento de mis posibilidades de intervención, es decir, por qué, cuándo, es decir, dónde estoy ubicado, respecto a qué, cómo estoy orientado, no solo dónde estoy puesto, sino cómo estoy puesto, ¿vale? Y después, por qué estoy puesto como estoy puesto, tiene que ver con una situación de juego, ¿no? Para mí, si eso se relaciona bien en el entrenamiento y el jugador lo comprende, empieza a respetar la naturaleza circunstancial del juego, es decir, el jugador no cumple con un rol definido, sino que su rol va siendo distinto a medida que las circunstancias cambian, evidentemente. El cambio de las circunstancias tienen que ver también con el propio jugador. No es el juego el que te somete a preguntas y tú tienes que dar respuestas, sino que tú eres el que hace las preguntas y las respuestas porque tú eres el que está jugando, ¿vale? Facilita algo importantísimo, esto tiene que ver con la teoría de sistemas y con el paradigma de la complejidad, es decir, procesos de auto, es decir, la organización se autoorganiza a través de procesos internos, es decir, sobreviene alguna dificultad que me obliga, ¿no?, o me dice que lo mejor que puedo hacer es reorganizarme en otro sentido, es decir, a través de determinadas transformaciones, es decir, de cambios de espacio, de cambio de ubicación, de cambio de relaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Esa relación tiene que ver no solo con mi proceso interno de autoorganización, sino que es eco, es decir, aquí entran también las teorías ecologistas que tienen que ver con el contexto, es decir, con el rival, que forma parte de mí el rival, que para mí es incompleta la definición porque dicen que nuestro rival, nuestro adversario, nuestro enemigo, evidentemente lo es, porque trata de oponerse a lo que nosotros tratamos de hacer, pero también es nuestro compañero, porque oponiéndose a algo nos permite, nos abre otros caminos, es decir, es nuestro enemigo y nuestro compañero, porque cerrándonos determinados espacios, cortocircuitando nuestros procedimientos, ¿vale?, hace que surjan nuevos procedimientos, es decir, todo no lo puede cerrar, por lo tanto nos está invitando a que multipliquemos nuestras posibilidades en la realidad, ¿no? Y evidentemente nos vamos reorganizando, ¿vale? Esto es básico para posibilitar que nuestros recursos, nuestros mejores recursos,
estén permanentemente puestos al servicio de explotar esas ventajas, es decir, de aprovechar las ventajas que vamos construyendo en el juego, ¿no? Y como último y como base nos sirve para crear, descubrir posibilidades y alternativas en la realidad, ¿vale? Reconociendo pues todo eso que hacemos, ¿vale? Al contacto con el medio y esas circunstancias cambiantes, es decir, porque el juego del fútbol es un juego de naturaleza cambiante, donde lo inesperado, queramos o no queramos, va a surgir, y donde, lejos de temerle a lo inesperado debe de representar, y un equipo tiene que estar educado en ello, debe de representar una oportunidad para que nuestro nivel de expresión se optimice, se multiplique. Es decir, creo que la complejidad la hemos tomado como enemiga y precisamente es lo que nos permite optimizarnos, nos permite evolucionar, nos permite reinventarnos, nos permite no dar una respuesta unívoca a las situaciones y a las circunstancias del juego, sino que seamos un equipo variable y nos permite un montón de cosas que tienen que ver con una de las grandes aspiraciones del ser humano, ¿no? Que es precisamente tener esa conciencia de que lo que hago es útil y de que sobre todo me puedo expresar con creatividad, ¿no? Excelente, Oscar. Bueno, ahí siguiendo con las preguntas, si alguno quiere hacer preguntas, por favor, en el chat, así después las vamos formulando o lo hace personalmente o las pasamos nosotros. Para continuar un poco indagando sobre esta temática y un poco en base a lo que escribiste vos en tus libros y demás, ¿qué diferencias podrías formular o podrías describir a grandes rasgos, por supuesto, siempre en una síntesis, la diferencia entre el juego del Barcelona de Guardiola y el Bayern de Guardiola y el City? A ver si hay algún tipo de diferencia o cómo fue la evolución que tuvo esa forma de jugar de Pep, ¿no? Que tan bien vos analizás en tus libros. Para mí no hay evolución, es decir, como tal, y la diferencia son los jugadores. Es decir, si algo me gustaría que quedase presente de mi intervención, más allá de que eso pueda ser aprovechable o no, que eso es cuestión vuestra, obviamente, y posiblemente no tenga ningún recorrido, lo que yo digo, Quique, pero tiene que ver con eso. Es decir, lejos de transformarse, lejos de que él conciba que tiene que cambiar la forma de pensar y la forma de sentir, precisamente lo que ha hecho Pep Guardiola es algo que tiene que ver con la pervivencia del juego de ubicación. Pero claro, la pervivencia tiene que estar basada, es decir, en la forma de manifestación, que es lo que cambia. Es decir, están ocurriendo las mismas cosas, pero como la tienen que llevar a cabo distintos protagonistas porque tienen distintas capacidades, distintas cualidades, distintas características. Es decir, lo que ha cambiado es la forma de manifestar determinados conceptos, ¿vale? Y me explico, por entendernos, con ejemplos de fútbol, porque si no parece que yo he venido aquí a hablar de algo muy teórico y que evidentemente todo esto tiene un sustento en la práctica, como no puede ser de otra manera, ¿no? A ver, en el Fútbol Club Barcelona, en la creación de situaciones de progresión y de desequilibrio, para mí tenía algo básico y que evidentemente tenía su origen en las cualidades de los jugadores, es decir, buenos receptores en poco espacio, jugadores con una motricidad muy identificativa, gente que era capaz de girarse, de arrancar, de frenar, de parar, y todo eso evidentemente expresado, ¿no?, de manera contextualizada en el juego, es decir, no tiene solo que ver con la motricidad, sino que tiene que ver con una motricidad puesta al servicio del juego, ¿vale? Jugadores como Dani Alves, Iniesta, Xavi, Messi, incluso Pedrito, ¿no? Jugadores que en espacios minúsculos eran capaces de encontrar ventajas o de aletear utilizando algo relacionado con la teoría de la complejidad, es decir, esos aleteos de estas mariposas generaban impactos, ¿no?, terribles en otros lugares. Y sin embargo llega el Bayern de Múnich y los jugadores que allí tiene pues son centrocampistas que tienen otro perfil, un perfil más de jugar siempre por detrás del balón, porque de espalda a portería contraria no son jugadores
que tengan facilidad para orientarse, que tengan facilidad para a partir de esa recepción encadenar con poco espacio. Ni Toni Kroos es capaz de hacerlo, ni Bastian Schweinsteiger, ni por supuesto Müller, ni este tipo de jugadores, y lo que hace es hacernos ver como un mago, que el balón ya entró por dentro como en el Barcelona sin ni siquiera entrar, y lo hace a través de otras intenciones, de otros medios. Si en el Barça era el pase, es decir, la pelota circulaba por esos espacios, ahí lo hace a través de la fijación de determinados elementos, de acumular gente por dentro, ¿vale? Para precisamente conseguir lo mismo que en el Barcelona era, a través del pase movilizar, estrechar el bloque defensivo para que se pudiesen encontrar intervalos entre unidades defensivas, o sin intervalos sacar la pelota fuera para la gente de mayor desequilibrio, ya sea Dani Alves, ya sea Messi, ya sea por perfiles contrarios, ¿no? Titi Henry, David Villa, etcétera, etcétera, ¿vale? Y en el Bayern de Múnich se hace sin que el balón pase por ahí. Se hace a través de otra intención táctica, que es la movilización, la fijación de adversarios por ahí, para que la pelota siga saliendo por fuera. A partir de salir por fuera, pues Guardiola se encuentra con jugadores en el Barça con una gran inteligencia para intervenir en esos espacios entre defensores. Pues cuántas veces hemos visto esas diagonales de Messi, que al final aprovechaba Seydou Keita por el penúltimo pasillo, Jordi Alba por el último, en función de la respuesta del último jugador de la línea defensiva, ¿no? En función de su respuesta, si dejaba intervalo entre el central y él, por ahí que penetraba, si no dejaba era Jordi Alba, en una especie de colgada del balonmano, que se hacía mucho, ¿vale? Y en el Bayern de Múnich se hacía de otra manera, es decir, en el Bayern de Múnich esas penetraciones eran con Philipp Lahm a veces, sobre todo cuando jugaba de centrocampista, fundamentalmente con Müller, ¿vale? Pero sobre todo el juego exterior, es decir, todas esas interacciones entre Robben y Philipp Lahm y entre Ribéry y David Alaba acababan en envíos al área, en centros, ¿no? No sé cómo le decís ahí en Argentina, en centro al área. ¿Por qué? Porque en el Barcelona no tenía mucho sentido enviar al área, porque no había grandes rematadores ni grandes especialistas ni jugadores con esos recursos, y sin embargo en el Bayern de Múnich pues tenías a Müller, a los primeros años a Mandzukic, después a Lewandowski, es decir, jugadores que invaden el área con una facilidad tremenda. Y si nos vamos al Manchester City, pues se hace de otra manera, es decir, lo que representan los centrales muy abiertos en el Barça, incluso en el Bayern de Múnich, con la ayuda de Xabi Alonso. En el Manchester City, pues el asistente de esa primera línea, para que los centrales, que están poco habituados a jugar tan aislados, ¿no?, sientan ese vértigo perjudicial para ellos, pues es Walker el que ejerce de asistente como una especie de lateral central por derecha, ¿vale?, que permite pues que todos estos conceptos también se manifiesten, es decir, permite unas ventajas en la salida, a partir de ahí siempre dispone de extremos, de jugadores que a partir de un tercer hombre con el Kun Agüero, con Gabriel Jesús, a partir de jugar con los últimos, los penúltimos, en este caso Silva y De Bruyne, son jugadores con una invasión en la conducción terrible, es decir, bueno, pues va generando a través de las capacidades de sus jugadores sistemas de relación, patrones de organización que le permiten al final hacer lo que él quiere hacer, dominar a través de la posesión del balón, ¿no? Y te quería hacer un pequeño matiz, Quique, algo que has nombrado en tu intervención, ¿no?, que tenía que ver con viajar juntos, con la cantidad de pases, etcétera, etcétera. Debemos de empezar, porque yo también tenía ese defecto y lo sigo teniendo, que no es la cantidad de pases, sino que es la calidad del pase. Es decir, no se trata de sumar 300 pases, ni 20, ni 10, sino que se trata de jugar de manera ordenada, y en muchas circunstancias jugar de manera ordenada será dar 2 pases, será retener el balón, es decir, porque también hemos dicho que el gran enemigo de este tipo de fútbol son los regateadores, son las conducciones, y yo estoy absolutamente en desacuerdo. Para mí no hay nada más favorecedor para un juego de ubicación que gente que sepa conducir el balón, que gente que sepa retenerlo, dar tiempo, que sepa desbordar, porque esa acumulación de pases también va posibilitando que el equipo contrario, ¿vale?, se ubique muchos jugadores en poco espacio, y necesitamos jugadores que en el mano a mano vuelvan a
aclarar panorama y agrandar los espacios, ¿no? Para los demás y para sí mismo. Excelente, Oscar, muy bueno. José, ¿tenés algunas preguntas? Tenés el micrófono cerrado. Bien. Sí, tengo esperando al Rusito Ribolsi, que tenía ganas de preguntar. Bien, hola José, buenas tardes. Hola Oscar, ¿qué tal? Un gusto. Hola, buenas. Un gusto. Hola Quique, hola Marcelo. Bueno, Oscar, quería llevarte a la pregunta anterior sobre el juego de posición y ubicación y trasladándote a vos acá a Argentina, donde el tema está muy virgen, recién se está empezando a desarrollar y demás. Sería vos en Argentina, desde el proceso metodológico, ¿desde dónde lo encararías? Imagínate en un campo virgen, donde está todo por desarrollar, obviamente lo entrenarías en campo, está más que claro, usarías imágenes de video para explicar, nada, que sea obviamente algo general, pero bueno, me gustaría escucharte un poquito la idea. A ver, hay dos países en el mundo donde yo creo que el día que os decidáis a organizar y a darle un poco de tiempo a todo este tipo de ideas, vais a ganar los mundiales que os dé la gana. Y para mí son Argentina e Italia. Yo Argentina todavía no he ido, he sido invitado muchas veces, pero por cuestiones laborales no he podido personarme allí, pero conozco cómo sois los argentinos, cómo os identificáis con lo vuestro, y en ese sentido soy muy parecido a los italianos, ¿no? Yo en Italia sí que he dicho muchas veces que fueron los primeros que pudieron hacer algo que se hizo en España, que es juntar a muchos buenos. Es decir, antes se decidía o Totti, o Baggio o Del Piero. Los tres nunca podían estar en el campo, ¿no? Cuando lo aconsejable era tenerlo a los tres compartiendo tiempo y compartiendo espacio, ¿no? Argentina tiene algo junto a Italia que para mí es decisivo, que es el sentimiento de pertenencia, ¿no? A algo, ¿no? Y eso que aún mantenéis, ¿no? Que es ese fútbol que todavía está por hacer, ese fútbol de potrero, ¿no? Porque aún se ven, ¿no? Cuando emiten imágenes, a pesar de haber escuelas y tal, como todavía la gente, muchos niños juegan aún en la calle, algo que aquí en España lamentablemente se está perdiendo, ¿no? Y por situarnos un poquito en contexto, yo lo tendría claro. La mejor manera de educar a la gente en este sentido es sintiéndolo. Es decir, en primer lugar, esto hay que sentirlo, si no, no se puede transmitir. Es imposible transmitir algo que no sientes. Y en segundo lugar, y fundamental, el proceso metodológico, como me habéis escuchado prácticamente desde la primera frase, se basa en quiénes. Es decir, para mí el proceso de selección del jugador en las distintas etapas marca el devenir de la metodología. Es decir, porque el método, el ejercicio, la situación, todo está dentro de los jugadores. Es decir, no hay nada ajeno a ellos. Por lo tanto, se trata de elegir no al más grande, no al más poderoso, no al más alto, no al que de manera inminente me hace ganar el campeonato de chicos de 12 años, sino elegir a aquellos jugadores que benditamente se empezaron a elegir aquí en clubes como el Barcelona, ¿no? Basarse más en el talento, ¿no? En el talento, y a partir de ahí ofrecerles esos contextos para que ese talento se vaya desarrollando y se vaya optimizando. Se trata de elegir a aquellos jugadores que están capacitados para llevar a cabo esta idea, y eso solo se puede hacer si la idea se comprende, se siente y se tiene facilidad para manifestarla, ¿no? Yo, sinceramente, creo que el día que países como Argentina, por su dimensión, por el número de habitantes, porque son países muy futboleros como Italia, se decante seriamente y firmemente por darle sentido a este tipo de metodología y a este tipo de fútbol, sinceramente creo que en pocos años podréis arrasar. Pero claro, es que estáis absolutamente decididos al todo o nada. Es decir, viene un campeonato del mundo, se arma una selección, o todo o nada, o se gana este mundial o esto es un fracaso. Y así es que es muy difícil porque vais dejando cadáveres en el camino, seleccionadores, procesos, talentos,
no solo hablo de chicos, sino hablo de entrenadores muy talentosos, a los que no se les da tiempo para que la idea tenga, bueno, pues tome forma, a partir de ahí, bueno, pues entre en ese necesario proceso, ¿no? De vamos a poner de manifiesto esto, por aquí no sale, vamos por aquí, es decir, bueno, pues a base de probar, de equivocarte, de errar, de acertar, y ir conformando, ¿no? Algo que realmente tenga sentido y que no sea eso de viene un mundial, armo rápido una selección, tengo dudas a qué seleccionador poner. En las básicas me imagino que 1 año hay gente con una ideología, a los 2 años entra gente absolutamente distinta en conceptos, en ideología, así es imposible, y todo se entrega pues a ese golpe de fortuna, ¿no? A ver si llega o no llega, que para mí tampoco es tan relevante. Es decir, que Argentina tenga pues un mundial más, un mundial menos, entregar un mundial a cambio de tener un proceso que me permita que el desarrollo de mis chicos sea sostenible y que siempre tenga un equipo competitivo, no esos picos, ¿no? Es decir, Argentina no puede sufrir para clasificarse para una Copa de América, ni puede ser un convidado de piedra, ¿no? En un mundial, con los jugadores que hay, ¿no? Con la historia que tiene, con ese peso que tiene, ¿no? Pero ese sería un poco, es decir, en primer lugar encontrar a la gente adecuada para llevar a cabo esta idea, que la sienta, que tenga ganas de evolucionar en torno a ella, y a partir de ahí hacer un proceso de selección interesantísimo para precisamente saber, ¿vale? Identificar dónde está ese tipo de talento, porque a mí me cuesta muchísimo entender, y ahora voy a poner un ejemplo, me cuesta mucho entender que Iniesta solo haya uno. Es imposible que haya un solo Iniesta. La diferencia es que Iniesta tuvo la oportunidad, ¿vale? Porque se le facilitó un contexto de expresar lo que él tenía, ¿no? Mirar, yo voy a omitir el nombre del club. Yo fui invitado por un club profesional italiano a dar una charla a la que de manera sorprendente asistieron más de 600 personas. Durante la exposición teórica, bueno, pues uno de sus equipos de las inferiores, ¿vale? Pues hizo una práctica, ¿no? Es decir, para que el asistente, el alumno, el que se congregó allí, viese que todo este mare magnum conceptual y de términos y de palabras, ¿no? Y de ideas, pues lo viese en la práctica, pues montamos una práctica, ¿vale? Un tipo de práctica que evidentemente favorecía mucho al jugador que era talentoso. Al jugador que era talentoso. Bueno, pues en esta práctica, a través de una serie de situaciones de entrenamiento, de tareas de entrenamiento, en la que evidentemente lo que se exige es que el jugador bueno, pues utilice su capacidad intelectual para, en definitiva, jugar mejor, jugar de manera ordenada y tal. Pues resulta que hubo un chico que destacó sobremanera respecto a los demás. Es decir, fui capaz de hacerles ver a todos los asistentes que ese chico era determinante en todo lo que allí estaba aconteciendo. Es decir, su equipo jugaba de manera ordenada y todos los procedimientos eran maravillosos precisamente porque este chico estaba allí. Bueno, cuando acabó la práctica, pues me fui a cenar con los responsables de dicho club, y sorprendidos me manifestaron en italiano para que medio lo pudiese comprender. Eran italianos que bueno, que si de verdad me había gustado ese chico y que le había sorprendido que lo hubiese puesto como ejemplo ante 600 personas, ¿no? Yo aquello me lo tomé como que lo que no querían era exponer al chico por si allí había alguien de un equipo superior tratando de captarlo, ¿no? Y de sacarlo de allí, ¿no? De manera gratuita, ¿no? Y que eso era perjudicial para el club. Para mi sorpresa no era así, sino que era el único chico que no tenía licencia, no se le había tramitado la licencia con ese equipo, le dejaban entrenar porque supuestamente no tenía el nivel mínimo exigido para jugar ahí.
6 meses después, un chico que no tenía licencia, fue el único jugador de un equipo inferior que debutó en el primer equipo en ese año, ¿no? Por tanto, eso me llega a mí, me hace pensar que hay mucho talento sin descubrir y sobre todo mucho talento, contestando al compañero, relacionado con este tipo de juego. Es decir, lo que no se deja es que el jugador se exprese en este tipo de juego. Por lo tanto, la metodología que utilizáramos tiene que partir, el gran método tiene que partir de descubrir, identificar en qué partes del país, en qué partes de la región, en qué parte de la ciudad está este tipo de talento, que es realmente el talento que hace o comunica las capacidades del resto de sus compañeros, ¿no? Es curioso, pero así sucedió. Yo creo firmemente, a riesgo de equivocarme, que sí existen muchos Iniestas potenciales, que prácticamente en cada ciudad hay un ramillete importante de ellos, pero que a los que no se les ofrece la oportunidad, ¿no?, de desenvolverse para que realmente toda esa capacidad que tiene se pueda expresar de la mejor manera y llegar a la élite, ¿no? Muchas gracias, Oscar. Gracias a ti. José, Hay una... déjame, porque en base a lo que dijo Oscar, me acuerdo, fuimos a ver un partido, bueno, por eso lo digo, porque un amigo de él, con Juanma, a un partido de Vélez, me acuerdo Vélez, no me acuerdo con quién era, y estábamos viendo la reserva, ¿no? Entonces veíamos, y yo le pregunto, a ver, decime qué jugador te interesa, qué jugador te parece a vos que está jugando bien. Y me dice, no me acuerdo, el 9, supongamos. Y yo miraba el 9 y no la tocaba. Digo, Juanma, pero el 9 no la toca. Sí, pero fíjate que es el único que siempre en sus movimientos tiene en cuenta o facilita al compañero, o le da espacio al compañero, o trata de conectar. Bueno, entonces eso un poco, resumiendo un poco lo que venías diciendo, ¿no? Que tiene que ver con buscar esos jugadores que hacen jugar al equipo, que tal vez no intervienen poco o intervienen lo suficiente como para que puedan conectar el resto de los compañeros. Hay un jugador que representa todo esto que estamos diciendo. Mirad, hay un jugador que está empezando a destacar aquí en España, que es Riqui Puig, del Barcelona, y que a mí lo que me llama poderosamente la atención es la capacidad que tiene de ordenar el juego de su equipo cuando está lejos del balón. Es decir, atendiendo a la diapositiva que os he puesto, es decir, cómo está siempre ubicado en un espacio que le permite mejores coyunturas, mejores circunstancias a sus compañeros, cómo constantemente realiza giros de cabeza para ver qué ocurre en su espacio próximo, ¿vale?, para determinar, en caso de ser receptor, qué puede acontecer a partir de su recepción, pero añade algo que es doblemente interesante. Él siempre mira no solo para lo que puede hacer él, sino para lo que pueden hacer los demás. Es decir, porque muchas veces su mirada no está relacionada con ser un receptor potencial inmediato, es decir, no va a recibir rápido el balón, sino que está lejos del juego y está mirando porque posiblemente puede verbalizar a través de alguna palabra, manifestar, aconsejar, decir. Es decir, a mí es lo primero que me impactó, porque yo a este chico lo vi debutar en el segundo equipo del Barcelona precisamente cuando yo era director deportivo en Segunda División A. Fui con el equipo a enfrentarnos al Barcelona B y este chico sale en el minuto 70 y a mí me deja fascinado. No tocó la pelota más allá de 2 o 3 veces, a mí me dejó fascinado los lugares donde se ubicaba, los lugares donde se emplazaba para que todo el juego de su equipo fuese ordenado. Es una cosa, es decir, es un jugador que es capaz de ordenar el juego sin tocar la pelota, ¿no? Es como si en el baloncesto un base, es decir, es como si Ginóbili no tocase nunca la pelota, ¿no? Es una cosa curiosa, ¿no? Es decir, fuese capaz de ordenar el juego del resto, ¿no? Y evidentemente es así, ¿no? Esa es la mirada tan profunda, tan poco superficial, tan sistémica que tiene gente como Juanma, ¿no?, que es capaz de ver más allá, ¿no? Es decir, él sabe que esos movimientos dotan a la organización, al juego, de conexiones de alta calidad, que es lo que hay que buscar, ¿no? Es decir,
cómo estamos interconectados, ¿no? Antes hablaba José de que muchas veces nos ponemos a hablar de ideas que parecen no estar conectadas. Claro que están conectadas, hay una conexión total. En el mundo todo lo vivo está ordenado, no existe el desorden. El desorden es lo que tú percibes porque estás educado en llamarle a aquello desorden. Otra cosa es que esa forma de orden, aparentemente desordenada, tenga un impacto u otro en el juego, ya que hablamos de fútbol. Pero estos jugadores que dicen, no, se desentiende del juego, tal, aunque él quiera desentenderse y esté aislado, hay una conexión con él porque forma parte del equipo, ¿no? Ahora, es como los jugadores que no repliegan, ¿no? Es decir, parece ser que defender tiene que ver con juntarse con el resto de compañeros y precisamente esos jugadores que quedan descolgados son los que mejor están defendiendo, ¿no? ¿Por qué? Pues, no digo en todos los equipos, pero hay equipos que se pueden permitir esos lujos de dejar a 3 descolgados porque si deja a 3 ellos van a dejar mínimo a 4, por lo tanto 4 menos que vienen a por ti, sobre todo si sabes dejarlo en las ubicaciones correctas, a partir de la recuperación los vas a encontrar y vas a poder posarte en campo contrario a partir de ello, ¿no? Es decir, tenemos una manera de pensar excesivamente analítica, excesivamente educada en lo convencional, ¿por qué no decirlo?, en lo rudimentario, ¿no? Y sobre todo en esto que tiene que ver con acciones, que tiene que ver con espacios comunes y lugares comunes, ¿no? Que todo el mundo da por hechos, los tópicos, ¿no? Y hay que mirar más allá, ¿no? Solo el que se atrevió a mirar más allá fue capaz de cambiar el juego, el fútbol, ¿no? Y más allá de cambiar el juego y el fútbol, porque no se trata de eso, es cambiarte a ti como persona, cambiar tu mentalidad. Porque esto después tiene un impacto en la vida cotidiana, ¿no? ¿Cuántas veces a mí me ha llamado mi mujer y me ha dicho, oye, tu hijo mayor no quiere estudiar hoy? En primer lugar, más allá de regañarle, hay que preguntarse el por qué no quiere estudiar. Igual el sistema educativo le está impidiendo tener interés por algo, ¿no? Y en segundo lugar, pues ya que estamos inmersos en un sistema educativo añejo, caduco, yo le pregunto, ¿y qué tiene que estudiar el niño? Pues el niño tiene que estudiar las cordilleras europeas, los ríos, el nombre de los ríos, el nombre de las cadenas montañosas, el nombre de... Bueno, pues déjame que piense el plan, yo le digo, y esta noche le ayudo yo a estudiar, ¿no? Y lo primero que hago es partir de sus intereses, ¿vale? Y descubro que al niño le encanta el fútbol. Y como le encanta el fútbol, pues qué mejor manera de llamarle, de hacer un zoom y decir, oye, Pablo, vamos a tratar de hacer lo siguiente, ¿vale? Vas a asociar cada río con su montaña correspondiente, con su ciudad correspondiente, a través de nombrar al club representativo de esa ciudad, a 3, 4 jugadores del club representativo de esa ciudad y a partir de ahí vamos a ver qué río pasa por ahí, ¿no? Es decir, y así a lo mejor te aprendes el río. Evidentemente ha pasado de no querer estudiar a querer no parar de estudiar. Pero es una forma de llevar a cabo ese proceso de aprendizaje de determinados ríos partiendo del interés del chico. ¿A qué me refiero con esto? Que el impacto que tiene el pensamiento sistémico y complejo va más allá del fútbol. Es decir, es para relacionarte con tus compañeros, para saber qué eres con cada quien y elegir qué quieres ser. Es decir, si yo mañana quiero pasarlo bomba porque aquí disponemos de una playa con sol y mañana quiero desayunar y tal, pues elijo con quién interactuar ahí. Y si pasado quiero hacer otro tipo de cuestiones, elijo a Juan Malillo y igual hablamos por teléfono 2 horas, ¿no? Quiero decirte que al contacto con uno emerge un conocimiento y al contacto con otro emerge otro conocimiento, otra forma de proceder, incluso otra forma de ser, ¿no? Por tanto, va más allá, es decir, hay que buscar relaciones, conexiones, ¿no? Como yo busqué con los ríos, con la montaña, con los jugadores, con el nombre del club. Y fíjate, al final, cuando acabó, ¿vale? Cuando acabó ese par de horas que estuve con el niño, no solo sabía los ríos y las montañas, sino que
aprendió a nombrar cada una de las ciudades justo como se llaman, es decir, de manera correcta. Es decir, no dijo Zagreb, dijo Zagreb. Es decir, incluso fue más allá de lo que tenía que aprender. Aprendió muchas más cosas a partir de ahí, ¿no? Porque empezamos a ver el mundo de manera interconectada. Esto tiene, repito, su impacto no solo en el juego del fútbol, que para eso estamos aquí obviamente, porque hoy representamos a entrenadores, pero que tiene su impacto incluso en el descubrimiento de problemas, ¿no? Que hay familiares, ¿no? Es decir, no sé, yo por ejemplo ayer dando una charla en el equipo le dije a un jugador que lo único que hace es pasar el balón, que era el jugador más egoísta del mundo, que era el jugador que más regates había realizado. Y él me dijo, hombre, mister, si pones las imágenes del entrenamiento, no he intentado ningún regate. Digo, ya, pero, ¿vale? En muchas ocasiones el hombre libre y las posibilidades de progresión y las posibilidades más significativas, ¿no? Para llevar el peligro al arco contrario, estaba jugando con el intermedio, con el lejano, y tú siempre juegas con el de cerca, que es el que te puede devolver a ti la pelota. Es decir, para seguir en contacto tú con el balón. No sé si me entendéis. Es decir, siempre juego con el cercano porque el cercano, es decir, si juego con el alejado, posiblemente hasta dentro de un buen rato no tenga la oportunidad de agarrar de nuevo el balón, ¿no? Sin embargo, regateo a través del pase. Es decir, me vuelvo a recibir porque te la paso en corto precisamente para que me la devuelvan, ¿no? Y así pretendo que el entrenador no vea que soy egoísta, y el problema es que el entrenador tiene una forma de pensar que detecta que eres todavía más egoísta, ¿no? Es decir, tratando de engañarme, ¿no? Sobre tu condición de egoísta, lo que estás siendo es más egoísta aún, ¿no? Porque al final estás utilizando al otro como pared para tú mismo aprovecharte de ello, ¿no? Oscar, estos espacios, como te decía al principio, si bien hay muchos entrenadores jóvenes, también, por suerte, participan muchos entrenadores con trayectoria, con recorrido. Uno de esos entrenadores es Dalcio Giovanoli, que está presente en la sala y que quiere hacerte una consulta. Dalcio, ¿estás disponible? Dalcio. Ahora sí, ¿no? Ahí te habilité. Sí, exacto, dale nomás. Sí, bueno, buenas tardes para todos. Bueno, felicitaciones, Oscar, por la disertación, muy buena. Y veía antes, mira acá, casualmente me lo anoté, lo de alineador. Nosotros por ahí acá le llamamos mucho el ojo clínico. Tener el ojo clínico por ahí, más allá de una metodología o de una estructura de trabajo, es importante. ¿Qué importancia le dan ustedes digamos, a ese aspecto, al aspecto de alineador, o en este caso, como decimos nosotros, el ojo clínico? ¿Es muy determinante o se basan más en todo lo que es la parte de estructura metodológica? Es que para mí ya representa un método en sí. Es decir, no solo que forma parte de una metodología, sino que para mí es el sustento de todo, de todo lo que trato de acometer. Es decir, para mí la metodología parte de los jugadores, del sistema de relaciones, y por lo tanto lo más determinante es alinear. Es decir, porque alineando estás construyendo, ¿no? Ese sistema de relaciones. Es decir, estás en la configuración de esas relaciones. De esa configuración es de donde emergen los conceptos. Los conceptos no los llevo yo. Lo que tenemos que tener claro es que todo tiene que partir de ahí. Es decir, hoy día hay un montón de herramientas, de programas, de aplicaciones, ¿no? Que tratan de facilitar nuestro encuentro con el juego, es decir, que nuestro tropiezo con el juego pues sea eficaz, y yo creo que lo están imposibilitando, ¿no? Porque yo creo que hay un conocimiento que para mí es la mayor demostración de conocimiento, que es la intuición. El mayor signo de inteligencia, y está demostrado, es la inteligencia. Los grandes científicos, sobre todo los que están
relacionados y trabajando mucho en la neurología hablan de eso, ¿no? Es decir, la inteligencia sobre todo tiene una manifestación excelsa cuando se inserta en la intuición, es decir, nosotros somos intuición, ¿no? Somos olfato, somos, como tú bien dices, ojo clínico, ¿no? Eso es insustituible. De hecho, tal es así que cualquier máquina, por perfecta que sea, está basada en el ser humano. Es decir, por tanto, no hay nada más perfecto que el propio ser humano, ¿no? Lo que sí que es cierto es que el fútbol necesitaba de dar un paso más para todavía potenciar, optimizar mucho más lo que es el ojo clínico, Dalcio, que era a partir de ese ojo clínico de identificar, de establecer dónde están esas relaciones, esas alineaciones que permiten que mi equipo juegue bien, juegue mejor, ¿vale? Eso había que llevárselo al día a día, donde sí que había una gran rémora, un gran atraso, era en que el entrenador intervenía el fin de semana o cercano al fin de semana, ¿vale? Y yo creo que la intervención del entrenador es en el día a día. Es decir, ese ojo clínico o eso que surge del ojo clínico hay que llevarlo a los espacios de entrenamiento. No sé si me comprendéis. Porque Sí, la gente con un buen ojo clínico, ¿no? de otra generación entrena cosas ajenas a ese ojo clínico y después utiliza el ojo clínico a la hora de competir. Pues vamos a tratar de que ese ojo clínico se lleve a cabo durante el día a día. Y por supuesto, yo soy muy... Insertado en lo metodológico. Exacto, exacto. Como método, Insertado más en lo que... metodológico. No, claro, totalmente de acuerdo. como método, porque si no el entrenador hoy día va a darle información al jugador y no es eso, hay que establecer con el jugador un sistema de comunicación. ¿Por qué? Porque tú eres el maestro y eres el aprendiz y el jugador es el aprendiz y es el maestro, porque él te enseña lo que tú tienes que percibir para armar el mejor juego posible y a través de tú armarlo, ¿vale? Como los has tenido en cuenta ellos se optimizan también. Es como un bucle recursivo que no tiene fin y que nos optimiza los unos a los otros. Es decir, ese es un sistema de comunicación, porque no recuerdo si era Krishnamurti el que decía que la mente piensa con ideas y no con información. Es decir, yo no puedo llegar a comunicar al jugador, más allá de que lo que yo comunique o que mi información parta del propio jugador, que eso sí es posible, ¿no? Pero un entrenador tiene que ser un observador, como tú bien dices, alguien que vaya a sorprenderse, alguien que vaya con las cosas orientadas, pero no repreparadas, ¿no? Es decir, yo llego triste a casa cuando el entrenamiento ha sido exactamente igual a lo que yo predije, porque no me he permitido sorprenderme. Y el juego del fútbol es sorpresa. Y si yo no me he sorprendido es que allí no jugaron al fútbol, sino que jugaron a aquello que yo les dije que hicieran, ¿vale? Entonces me perdí una parte importante del talento del jugador, ¿no? Por tanto, yo cada vez soy más amante, ¿no? de esta gente y para mí me parece la gente más interesante. Otra cosa es que lo sepan explicar, le sepan dar verbo y sobre todo lo sepan llevar al día a día en el entrenamiento, ¿no? Pero el ojo clínico es lo que distingue a un buen entrenador de un entrenador extraordinario, está clarísimo. Es decir, ¿qué sería si Guardiola no tiene ojo clínico? Philipp Lahm nunca hubiese sido centrocampista. ¿Qué decir si Johan Cruyff no tuviese ojo clínico? Porque no tenía ni método. Es decir, el método era que tenía gente inteligente a su alrededor, que todas esas ideas que a él se le derramaban, otro las recogía, ¿no? Hasta que hubo uno que las recogió y dijo, todo este tesoro que he ido recogiendo de haber entrenado con él, de haberlo escuchado, de haberlo comprendido y de haber sentido en mi propia piel todo eso, que no es otro que Pep Guardiola, le voy a poner un método, ¿no? Y junto a Paco Seirulo crearon, que por cierto está casi destruida y derruida, la gran escuela y ese gran ADN Barça, ¿no? Que curiosamente cuando se decantó el Barcelona por ello y España, la selección española siguió ese camino, es cuando realmente han venido los éxitos en España, porque que yo recuerde éramos una selección a la que nos costaba clasificarnos para los mundiales, dicho sea de paso, algunos ni íbamos, ¿no?
Gracias, Oscar. Bien. Bueno, vamos con las últimas dos, Oscar, porque te tenés que ir a Sí, dormir en un rato. que pueda dormir, sí. Vamos con las últimas dos rápido. Vasquito, ¿estás preparado? Y luego Atino. Perfecto, bueno, buenas tardes para la gente del Grupo Equipo y muchas gracias por el espacio. Buenas noches, Oscar, y muchas Buenas gracias noches. por tu disertación. Dos vosotros. Preguntitas, Oscar. Una, Vasco, una. Bueno, una doblada. En este juego de posición o de ubicación, ¿qué importancia le das a la adquisición en los ejercicios a las estructuras, a entrenar en estructuras? ¿Y dónde hacer foco ahí? Y bueno, te redoblo ahí la pregunta en una construcción metodológica, en un inicio de este juego de posición-ubicación, ¿qué importancia le das a entrenar dentro de esa estructura, sean espacios chicos, espacios grandes, la superioridad o la igualdad numérica? Bueno, te contesto. A ver, para mí, más que el jugador adquiera algo, ¿vale? Porque esto parece que cuando alguien adquiere algo tiene que ver con que alguien se lo entrega, y no se trata de eso, se trata de extraérselo. Todo lo contrario, es decir, el jugador ya tiene dentro potencialmente muchas de las cosas que nosotros entrenamos. De hecho, el entrenamiento no tiene sentido si no parte de las capacidades del jugador o de lo que nosotros intuimos que tiene, aunque todavía no lo haya expresado, ¿no? Para mí lo estructural es básico, es básico. Y es básico porque cuando el jugador comprende, ¿vale?, que a partir de determinadas demarcaciones, de ocupar determinados espacios, solo a partir de esos espacios puede adquirir una mentalidad circulante, es decir, desde lo posicional a lo circulante, es cuando va a adquirir la belleza y la dimensión correcta al juego de ubicación. Porque, muy al contrario de lo que nos han mostrado, el juego de ubicación no se trata de esperar en espacio, no se trata de no tener movimiento, no. Se trata de saber moverse, no de no moverse, ¿vale? Lo estructural es básico, pero cuidado. Es decir, yo no creo en las estructuras rígidas. De hecho, mi equipo, si queréis, porque ahora no procede porque no estamos jugando mucho, yo me entrego a vosotros y me hago responsable de en un mes, cuando acabe el playoff, me comprometo para ser nuevamente invitado y que veáis todo esto que he tratado de explicar en cómo entrena mi equipo, cómo llevamos ese entrenamiento al juego, cómo llevamos el juego al entrenamiento, ¿vale? Me comprometo para que veáis cómo es una semana de trabajo de mi equipo y para que veáis el impacto que eso tiene en la competición. Mirad, yo antes era un enamorado como todos, porque era un absoluto, y sigo siéndolo, ¿no?, un absoluto inculto en este deporte, ¿vale? Yo era un enamorado de ver las estructuras como algo cuantitativo, es decir, como ellos tienen una estructura con 2 atacantes, yo salgo de 3, la armo de 3, y para mí eso es una auténtica estupidez, porque no se trata de que vaya 1, 2, 3, sino de que el que tiene la pelota y los compañeros encuentren ventajas. Muchas veces no hace falta poner un elemento más para crear ningún tipo de superioridad, porque las superioridades no son numéricas. Las superioridades son superioridades, ¿vale? Es decir, las superioridades tienen que ver con que vayamos encontrando dónde y quién tiene el tiempo y las mejores circunstancias para seguir progresando en el espacio y para poder comprometer el sistema defensivo contrario si hablamos de ataque, ¿no? Para mí tiene una vital importancia, pero desde el punto de vista de transformación, es decir, que el jugador se vaya ubicando, perdiendo o ganando altura, perdiendo o ganando anchura, ¿vale?, allá donde sea necesario para que su equipo siempre encuentre, ¿vale?, ese hombre libre que permita la progresión o que el equipo avance en el campo. Por tanto, y lo veréis dentro de un mes si me volvéis a invitar,
veréis cómo mi equipo lo hace de manera natural. Es decir, a nuestro equipo es muy complicado identificarle si juega de 3 atrás, en el fondo, si juega de 4, si juega de 2, si juega quién es el tercero que interviene. A veces es un lateral, otras veces lo hace a través de la lateralización del medio centro. Evidentemente hay un componente estratégico, saber con quién te enfrentas para que eso se pueda dar con mayor probabilidad con un lateral, con un medio centro, bajándose uno por dentro. Todo este tipo de cuestiones y de conceptos ya la veréis, pero que al final ese rival que tú consideras, al que tú consideras que va a ser más fácil con una estructura de 3 que arma el medio centro por el exterior, pues resulta que durante el partido eso no es posible, ¿vale? Y lo hacemos con un lateral, ¿no? Es decir, yo creo mucho en la transformación constante de estructuras y que evidentemente tiene que ver con aquello, bueno, que me va ofertando el juego. Es decir, el juego es el que más... El juego es circunstancial y a cada circunstancia requiere de un compromiso u otro, ¿no? El jugador sí que se tiene, para mí es vital saber moverse en poco espacio, y esos minúsculos movimientos hacia atrás, hacia adentro, hacia afuera de un jugador, me imagino que sí, porque soy entrenador inteligente, todos sabemos el gran impacto que tiene, ¿vale?, en los procedimientos globales, ¿no? En relación a las superioridades, yo creo que una tarea no entrena nada en sí misma, sino que entrenan los jugadores que forman parte de la tarea, de la situación de entrenamiento, del ejercicio, no sé cómo le llamáis en Argentina, ¿no? Hay veces que se utilizan superioridades que son engañosas. Nosotros tenemos un sistema defensivo muy creativo también, ¿vale? Donde utilizamos muchos medios proactivos, ¿vale? Y precisamente el uso de superioridades, de comodines, no sé si allí le decís comodines a los jugadores o neutros, como le digáis, de comodines, precisamente lo que disparan es la inteligencia del que está defendiendo, por ejemplo, ¿no? Porque empieza a no decantarse sobre un jugador, sino a saber situarse en intermedias, de que él solo pueda ocupar y disuadir 2 pases, de que esté siempre en una distancia eficaz para poder saltar a acosar a uno o a otro. Empiezan a verse cosas que también veremos en esa invitación, me he autoinvitado, José. Con todo gusto. Estaba mirando el 8 de sábado, así que te vamos a invitar el viernes 7 de agosto. Pues muy buena fecha. Es decir, y vais a ver cómo nosotros defendemos a determinados jugadores por delante de ellos, ¿no? Cuando en los cursos de entrenadores nos han dicho que la defensa es estar entre el oponente y la pelota, ¿no? Nosotros le hemos dado una vuelta a eso y cómo somos capaces de defender por delante del jugador que nos ganó la espalda, ¿no? Y evitar que recibas ese jugador, ¿no? A través de un sistema de comunicación de mi compañero colindante, el de atrás, a través del cual me permite defender por delante y ese compañero defiende. Entre los dos estamos defendiendo a nuestros 2 oponentes directos sin necesidad uno de ellos de mirar a quién está defendiendo, ¿no? Es decir, las superioridades pueden servir para muchas cosas, ¿no? De hecho, incluso para erradicarlas, ¿no? Para que a través de determinados desplazamientos y orientaciones en esa trayectoria de acoso pueda cerrar a varios oponentes, ¿no? Y convertir una superioridad incluso en una inferioridad o en una igualdad numérica, ¿no? Es decir, eso estimula mucho, ¿no?, lo que son los recorridos defensivos, ¿no?, y las intervenciones defensivas, las conductas defensivas y sus recorridos del individuo, del defensor, ¿no? Y a nivel de ataque, pues evidentemente si yo quiero remarcar a algún jugador para que focalice su atención en procesos de ataque, ¿no?, en determinadas ubicaciones y tal, y que no esté pendiente después de defender, sobre todo para remarcarle eso, pues sí que es cierto que utilizo a veces comodines, ¿no? Y lo que sí utilizo en mis 2 últimos años de experiencia en Castellón son, iba a decir la totalidad, pero para no quedar como un mentiroso, porque quedaría como tal, en el 90% de situaciones o juegos de ubicación, utilizo las porterías y el portero, porque si nosotros le estamos diciendo al chico que cada adaptación del balón, cada control tenga un sentido, ¿vale? Puede ser progresar o no, o ese no es el control que progresa, pero mi control hace que podamos progresar a partir de otro tipo de cuestiones, evidentemente el jugador tiene que tener un sentimiento de progresión, ¿vale?,
que no sabemos si va a ser más o menos directa, y un sentimiento de protección de algo. Es decir, tú en el fútbol estás protegiendo algo siempre, que es un arco, y tratas de invadir aquel. Y sobre todo porque empezamos a darle sentido a toda esa sucesión de pases, es decir, a la circulación de balón. El sentido que es que me tiene que llevar a generar situaciones de finalización. Porque si no, empezamos a confundir al chico en tenerla por tenerla, ¿no? Es igual pasar sobre derecha, sobre izquierda, hacia atrás, hacia adelante, que realmente es igual siempre y cuando eso tenga un efecto después en profundidad, ¿no? Vamos a ver cómo la encontramos. A veces la profundidad se encuentra de manera directa, es decir, pase profundo, profundo, muchas veces incluso en el mismo eje se producen esas relaciones, y otras veces es ir para atrás para ir mejor hacia adelante, o la dimensión anchura me permite ser más profundo, ¿no? Pero yo siempre utilizo porterías porque además utilizo a los porteros y no lo utilizo allí en mitad de la situación con rivales a la espalda, porque eso no se lo va a encontrar, sino que está situado y ubicado en su espacio y sintiendo lo comprometedor que sería un error de él. Por lo tanto, estamos incidiéndole en el acierto, ¿no? Por tanto, no sé si te contesto con estas cuestiones. Seguramente te contestaré mejor cuando el día 7, me has dicho, de agosto, tenga una nueva oportunidad de comunicarme con vosotros, ¿no? Muchísimas gracias, Oscar. Gracias, Vasco. Sí. Tino, vamos con la última. Bueno, si no le agarra mucho sueño. Hola, Oscar, un gusto. Buenas. Mirá, vos justo nombraste algo. Yo te iba a hacer una pregunta en cuanto al tema del juego de posesión, porque aquí desde que del Barcelona de Guardiola, por decirlo así, se ha hecho como una comparación entre el juego de posesión y el juego directo. Yo creo que un equipo, es mi opinión personal y muy modesta, un equipo tiene que ir adaptándose a la circunstancia del juego, y si a veces ataque directo, tiene que ser ataque directo, y si a veces el juego manda avanzar asociado, me parece que tendría que ser así. Pero lo más importante de esto, creo yo, es el tener la pelota. Ahora, vos justo dijiste antes, en la pregunta anterior, si no el chico tiene la pelota por tenerla. Yo creo que la posesión se tiene que hacer con un fin de agredir, futbolísticamente hablando, al rival, ya sea en 1, en 10 o en 5 pases. Y lo mismo, cuando se dé la oportunidad de hacerlo directo, que el jugador pueda o tenga la capacidad de resolver eso. No sé qué opinión tenés al respecto. Sí, yo creo que se ha pervertido, ¿no? Se ha pervertido algo que para mí es muy enriquecedor, como bien nombras, sí que lo estamos enfrentando. Es decir, cuando se habla del Atlético de Madrid, del Cholo Simeone, se habla de que es un equipo con poca iniciativa, ¿no? Y a mí me parece que tiene la misma iniciativa que otros equipos que manejan durante más tiempo la posesión del balón. Es decir, porque de lo que se trata es de que allí acontezca lo que tú consideras que debe de acontecer para que tus jugadores expresen aquello que mejor saben hacer, ¿no? Y por tanto el Atlético de Madrid eso lo lleva a las últimas consecuencias, más allá de que nos pueda gustar más o menos a alguien, que en mi caso ni siquiera soy capaz de juzgar, y menos juzgar a un profesional de la talla de vuestro compatriota, ¿no? Me parece estupendo siempre y cuando lo comprendamos y nos volvemos a meter en este tipo de pensamiento, ¿no?, más complejo, desde una perspectiva cualitativa y no desde una perspectiva cuantitativa, ¿no? Porque precisamente la gente que habla de agredir y de jugar directo no comprenden que el juego más directo que mi ojo han visto ha sido el juego del Barcelona, ¿no? A través de ser indirecto encontraba esa absoluta dirección, que es que allí siempre pasaba lo que quería el Barça, ¿no? Era el equipo más agresivo del mundo porque no te dejaba respirar. No te dejaba respirar, y no de la forma que no te deja respirar el equipo de Cholo Simeone, que también te deja sin respirar, sino a través de lo que ellos consideraban, a través de las capacidades de sus jugadores, que era eso. Es decir, se ordenaban también a través de la pelota, que pequeños esfuerzos a partir de perderla le permitían volver a tenerla, ¿no? Y todo se basa en algo cuantitativo y en algo que tiene que ver con ordenar los procesos. Estoy muy de acuerdo contigo. Es decir, la palabra
la palabra adaptación tiene que ver también con lo que son tus capacidades, lo que son tus cualidades. Es decir, tú no te puedes adaptar a capacidades de otro o tratar de ser otro que no eres. Es decir, el Barcelona de Pep, el City de Guardiola, el Bayern de Guardiola, el Atlético de Madrid del Cholo, el Madrid de Zidane o cualquier equipo del mundo, ¿vale? Yo creo que debe de encontrar la forma de agredir, futbolísticamente hablando, al contrario, y tiene que encontrarla y descubrirla en lo que son sus jugadores, ¿no? Unos lo harán de una manera, otros lo harán de otra manera, y me parece extraordinario lo que has dicho por una cuestión, porque muchas veces tratamos de que nuestros jugadores hagan algo para lo que no están preparados. Es decir, hay equipos que están teatralizando un tipo de fútbol para lo que no están preparados, ¿no? Pero claro, está el otro tipo de entrenador, porque yo, a pesar de comprender y darte la razón en lo que expresa, es decir, el Atlético de Madrid no puede jugar como el Barcelona, ni siquiera yendo Guardiola, el Atlético de Madrid puede jugar como el Barcelona porque dispone de otros jugadores. Sí que es cierto que muchos de los entrenadores que hablan de no hacer algo que sus jugadores, o cosas que sus jugadores no pueden o no saben hacer, yo creo que se tornan y se vuelven excesivamente simplistas, ¿no? Porque creo que sí se pueden hacer algunas cosas más. No las cosas que hace el Barça no las puede hacer el Atlético de Madrid, pero a lo mejor el Atlético de Madrid sí podría hacer algunas cosas más, o cuidado, el Barcelona también podía hacer algunas cosas más de las que hacía, ¿no? Me parece interesante porque esto conecta perfectamente con varias de las primeras frases que dije, ¿no? Que es encontrar el conocimiento oculto, tratar a un equipo de fútbol desde un paradigma que tiene que ver con la pluralidad de conductas, es decir, no ser unívoco, no ser único en la expresión de conductas, y al final ir de la mano con aquello que decía yo, que el juego ofrece un montón de posibilidades, y por lo tanto todas las que puedan ser transitables por un equipo deberían de ser transitables. Justamente vos también nombraste la palabra que a veces en el juego pasan cosas que son adversas y cosas inesperadas. Por eso es que te preguntaba qué opinión tenías con esto, para que tenga las herramientas para poderlo resolver. Sí, más que resolver es que cuando aparece lo inesperado, ¿vale? Lejos, es decir, aquí está lo que para ti representa lo inesperado. Es decir, el problema o el error no existe como tal, existe en ti. Es decir, tú consideras que eso es un problema, ¿vale? Y hay jugadores, hay equipos que de un problema hacen una virtud, ¿vale? Porque lo que trataban de hacer no se pudo expresar y el juego les llevó por otro camino y son capaces de darle sentido a ese nuevo camino, ¿vale? Y hay otros para los cuales representa un problema y se cortocircuitan y no son capaces de seguir jugando cuando aparece el problema. ¿Dónde puede estar la clave de esto? En el entrenamiento. En que el entrenamiento tenga tareas abiertas, tenga tareas donde el jugador evidentemente piense por sí mismo, que no pienses tú por él, tenga tareas donde haya diversas soluciones, diversas formas de hacer una misma cosa, y que el jugador sea el que las vaya entendiendo. Es decir, el jugador tiene que crear un bagaje dentro de sí importante para saber que eso que representa un problema no lo es, sino que es una nueva oportunidad, o es una oportunidad de inventar nuevas posibilidades en la realidad. Claro, te entiendo. Muchas gracias y un gusto. Gracias a ti, un gusto mío. Bueno, Óscar, la verdad que ya estamos jugando tiempo de descuento, mirá, ya nos hemos pasado, si comparamos con que esto haya sido un partido, ya estamos jugando bastantes minutos más. La verdad que, bueno, buenísimo y absolutamente agradecido por tu exposición de hoy, por tu predisposición de hoy, y mucho más aún por tu oferta, que por supuesto ya tomamos y agendamos para dentro de un mes, y volver a encontrarnos y volver a compartir una charla como esta. Así que de mi parte estoy absolutamente agradecido por tu tiempo, por tu predisposición, por tus conceptos que nos has dejado hoy. Y
Nada, le voy a dar aquí que cierre y nos estaríamos viendo el 7 de agosto. Con Un abrazo todo grande. gusto. Muchísimas gracias, José. Un placer conoceros a todos porque la verdad que estaría hablando hasta las 5 de la mañana. Es un verdadero placer. De hecho, con Quique, cuando conformamos la cita, a veces cuando dejaba de chatearme con él y de expresarme con él, decía, no quiero que interpreten que no quiero hacer esto, porque precisamente es de lo que más ganas tengo, pero sí que es cierto que hay que encontrar el día. De hecho, he tenido una mudanza, es decir, me han cambiado de departamento y también he estado estas fechas un poco más liado que de costumbre y de verdad el placer es mío y muchísimas gracias y un gusto haberte conocido, José. Igualmente, Oscar. Quique. Sí, no, simplemente agradecerte, Oscar, por tremenda generosidad, sabiendo que el sábado o domingo tenés que jugar una final y un ascenso, y bueno, con todo lo que eso significa, nosotros valoramos mucho esto, hacía mucho que te queríamos tener, bueno, esta pandemia ha permitido esta posibilidad, como decís vos, desde un problema encontramos una oportunidad. Así que, nada, sinceramente agradecerte mucho, Oscar, y espero que sigamos en contacto para poder aprender y seguir conectados. Aquí tenéis un amigo para lo que necesitéis y a ver si el mundo se normaliza y que la normalidad no sea volver a lo que éramos, sino a ver si podemos volver mejor y a ser mejores y eso me permita viajar a Argentina y compartir con vosotros, además de charla, pues ver vuestro país. Muchísimas gracias de verdad, de corazón. Vale, Oscar. Ojalá Muchas pueda. gracias. Con todo gusto Muchas gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias.